4. Gloria al Señor. Santiago capítulo 1, verso 3 y 4. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice la palabra a la letra, a la palabra del Señor: la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor Jesús, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, quien hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, quien toque nuestro entendimiento y nuestros corazones. Y también para que nos confrontes, Señor, de alguna manera para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Y que esta palabra traiga despertar a nuestro corazón, Señor. Que aprendamos a confiar en todo momento, en cada circunstancia, Señor, en ti. Que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros, que caminas a nuestro lado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, hermano, gloria al Señor. ¿Qué deseamos para nuestros amigos que nos acompañan? Deseamos a todos nuestros amigos, las personas que están aquí, bienvenidos. No les conozco por nombre todavía aún, pero les veo y qué bueno que están aquí. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos. Y pues a la familia de Gonzalo, que ya tenemos tiempo de tratarlo, pues a Jesús y a Edith, ¿verdad? También deseamos que el Señor bendiga sus vidas. Es una visita que trajo la familia de Jesús y Edith, ¿verdad? ¿Qué deseamos para ellos, hermanos? Dios les bendiga. También nuestra hermana Karen, ¿verdad? Está aquí con nosotros, viene de visita y pues es un gusto tenerle aquí, gloria al Señor, ¿verdad? Siempre es un gusto, hermanos, ver a nuestros hermanos que vienen con el único fin de alabar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos llorar con los que lloran, pero también nos debemos gozar con los que se gozan. Así es, así que, hermanos, pues le damos la gloria y la honra al Señor. Hoy quiero hablarte bajo el tema: lo inmediato satisface la emoción, pero el proceso forma el carácter. Lo inmediato satisface emoción, mas el proceso forma carácter. Usted y yo sabemos que vivimos en una época donde todo es ahora. Hoy, si una página en internet está tardando, apagamos y la volvemos a prender. O sea, si algo se está tardando en segundos, si no prende en segundos, la apagamos, reseteamos la computadora o a veces el celular. O si un video en unos cuantos segundos no capta nuestra atención, lo deslizamos, ¿va? Estamos viendo ahí. Y si no capta un video nuestra atención, estamos ahí, ¿va? Le estamos dando al teléfono. O de alguna manera, si algo se retrasa, ¿verdad? Para los que les gusta pedir en Amazon, ¿verdad? Y de pronto se tarda el tiempo que les dijo de llegada, no llega, se empieza a frustrar. Es que me dijeron que iba a llegar a esta hora, este día, y pues no ha llegado, y comienza uno a inquietarse y comienza uno a ponerse histérico porque no llegó, y es que lo necesitaba, ¿verdad? Vivimos en esa época donde todo es el ahora. Las plataformas digitales nos han entrenado muy bien. Nos han entrenado muy bien para esto, para estar ansiosos y siempre al pendiente de que todas las cosas sean instantáneas, sean rápidas. Basta un clic y obtenemos respuestas, ¿verdad? Si usted no sabe mucho de la Biblia, busque al hermano Google y verdad que le da respuestas. No, le da respuestas.
cuando alguien, ¿verdad? Ese no es nuestro deber, pero a veces es más fácil que hacer nuestra tarea, que estudiar, que meditar en la palabra, que buscar. Pues a veces se hace más fácil buscarlo, googlearlo ahí, lo que queremos, rápido. Y a ver, un texto para esto, un texto para lo otro, y rápido, inmediatamente estamos a un clic buscando las respuestas, ¿verdad? O ¿quién no se desespera cuando de pronto manda un mensaje y ahí está dando vueltas o los puntitos, ¿verdad? Y usted está pensando que sí le están escribiendo del otro lado. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? No me dice nada. Estamos en una era donde de alguna forma, hermanos, estamos a la hora, al ya, al momento, al que queremos todo rápido. Nos desesperamos muy a menudo porque las cosas no son rápidas. Pero la vida real no funciona así. La vida real, y menos en el reino. Nuestra vida no es una aplicación, hermano. Nuestra vida no es una aplicación que, esto no me gusta y lo pasamos, así, nada. Lo vivimos, lo experimentamos, lo sentimos, porque nuestra vida no es una aplicación, no es un video de 10 segundos, no es un like. Nuestra vida es algo que lo sentimos, que lo vivimos, que usted y yo somos parte de esta vida. Pero si en esta vida no es tan fácil, menos el reino de Dios. Amén. Sabemos que un agricultor planta el día de hoy y no cosecha este mismo día. Tiene que tener un tiempo para cosechar. Un atleta olímpico no decide inscribirse en las Olimpiadas y va a ganar una medalla olímpica sin años de preparación, sin años, ¿sí?, de estar mentalmente, físicamente preparado para ese momento. O un médico, ¿verdad?, no se forma en un semestre. Alguien que está estudiando medicina no se forma en un semestre. Le toma tiempo de estudio, le toma tiempo de prácticas, de sacrificio, de dedicación. Sin procesos, hermanos, no hay profundidad. Sin tiempo no hay madurez. Es necesario que pasemos tiempos, procesos en nuestra vida. Nuestra vida espiritual de la misma manera no funciona de una manera rápida. La vida cristiana no la debemos vivir con una mentalidad digital, que todo lo queremos ahora. Porque usted puede escuchar un hermoso sermón y no por eso usted va a tener una madurez inmediata. O va a escuchar, para los que les gusta, ¿verdad?, tener sus devocional día tras día, y no por ello va a tener una transformación inmediata. Estamos viviendo con una mentalidad digital muy rápido, pero sirviendo a un Dios. Fíjense bien, estamos sumergidos en una vida tan digital. Todos, la gran mayoría, estamos sumergidos en una cultura muy digital. Sin embargo, por otra parte, estamos sirviendo a un Dios de procesos, a un Dios que nos lleva de un proceso, en otro proceso, en otro proceso. Y es que aquí es donde pudiera usted sentir la tensión como cristiano, hasta el punto de llegar a la frustración, porque oramos por un hijo rebelde y queremos verlo transformado el día de mañana. O sea, no es así. De pronto podemos ver a que nuestro hijo está rebelde, oramos a Dios, confiamos en Dios, le hemos pedido a Dios, le hemos clamado a Dios, pero el día de mañana usted no lo va a ver cambiado. Hay un proceso en el que Dios va trabajando en la vida de esa persona. Oramos por un matrimonio en crisis y esperamos que la semana pasada ya todo funcione. No, hermanos.
Oramos por sanidad, por dolor, y pensamos que Dios, cuando Dios nos responde, pensamos que Dios no me escuchó, que tengo que orar más fuerte, que tengo que hacer más intensa mi oración. No, desde el primer día que nosotros oramos al Señor, Dios conoce nuestra oración, pero Dios sabe por qué nos responde a nuestra vida. Pedimos paciencia. ¿Cuántos han pedido paciencia al Señor? Ay, Señor, dame paciencia. Pero no queremos pasar por las situaciones que nos enseñan a esperar. Yo le pido a Dios paciencia, y cuando le pido a Dios paciencia me va a llevar por procesos que me van a enseñar a esperar. Porque no hay otra manera de aprender la paciencia sino es a través de procesos. O pedimos humildad. ¿Cuántos? Ay, Señor, dame un corazón humilde. Pero nos incomoda cuando Dios permite circunstancias. De pronto nos encontramos con personas que atacan nuestro orgullo. Y casi que no sabe quién soy yo. Le pedimos a Dios humildad. Y cuando le pedimos a Dios humildad, Dios permite que pasemos por situaciones en las que nuestro orgullo, el Señor lo va a tratar. Le pedimos fe a Dios, pero no queremos las pruebas. Y es que sin las pruebas no hay una verdadera fe. Es necesario, dice la Escritura, que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe sea aprobada. Es necesario una fe real, una fe verdadera, tener que pasar por diversas pruebas. Porque Dios no está interesado en formar creyentes emocionales. Hermanos, Dios está interesado en formar discípulos maduros. Dios no está interesado en ti y en mí que seamos cristianos emocionales, que nos emocionemos por los momentos de las situaciones que vienen a nuestra vida, que obviamente no es que la emoción sea mala, no, pero recuerde que Dios está más interesado en forjar en nosotros el carácter de Jesús en nuestra vida. ¿A quién no le hace sentir bien una respuesta rápida? ¿A quién no le hace sentir una respuesta inmediata cuando uno va delante del Señor y le pide a Dios y que Dios te responda de manera inmediata? ¿A quién no? A todos nos gusta sentirnos bien, saber que Dios nos contestó de manera inmediata una oración. Pero en el proceso de formar el carácter, el proceso puede ser lento. Recuerde, no porque Dios se tarde en responder, sino porque Dios lleva un proceso lento, porque Él nos mete en el taller y Él comienza a trabajar con nosotros hasta que lleguemos a alcanzar esa etapa de madurez. Porque quizás nosotros buscamos rapidez, pero Dios busca transformación. ¿Qué quisieras tú? ¿Que Dios te conteste todo de manera rápida o que Dios transforme tu vida realmente? Creo que nos emocionaría el que Dios contestara rápido, pero preferiríamos de alguna manera que Dios trabaje en mi carácter de tal manera que mi carácter sea formado y sea inamovible ante las situaciones que día a día pasamos nosotros. Porque lo inmediato siempre nos hará sentir bien. Y es que la verdad nuestras emociones no son malas, pero quien confía en sus emociones, hermanos, nuestras emociones son inestables. Son inestables. Hoy estamos llenos de fe y mañana pasa algo que nos sentimos de alguna manera con dudas. Hoy podemos estar llenos de fe y Dios permite alguna situación que de pronto empezamos a cuestionar a Dios. El por qué Dios permitió tal cosa, que por qué el Señor esto y por qué el Señor lo otro. ¿Qué pasó? Si estábamos en un momento lleno de fe, bueno, es que muchas veces nuestra fe es muy emocional. Y un ejemplo claro de esto, en la Biblia tenemos a un pueblo que se llamaba Israel, que ustedes y yo conocemos, o la gran mayoría.
que estuvieron 450 años de esclavos, ellos vieron plagas, hermanos, 10 plagas impresionantes, 10 plagas que ellos miraban, porque de alguna manera Israel miraba plagas, Egipto miraba plagas, pero Israel miraba portentos. Recuerde, porque hay dos formas de ver lo que está sucediendo en nuestra vida. O lo ves como algo que el Señor está permitiendo para llevarte a un proceso de transformación, o lo ves como algo que Dios te está castigando a tu vida. Y obviamente Israel estaba contento porque el Señor estaba tratando con Faraón, porque Faraón pues no los dejaba ir a adorarle a él. ¿Y qué pasó? Pues vemos que este pueblo vieron las plagas, cruzaron el mar rojo, vieron la mano de Dios obrar al abrir aquellas aguas y ellos pasar ese mar de alguna forma, vieron el portento de ver la mano de Dios obrar ahí. ¿Y qué pasa cuando cruzan? Cantan un cántico, empiezan a cantar acerca de ese Dios que es capaz de abrir el mar y de ahogar a los carros y al ejército de Faraón. Hermanos, pero días después usted los va a ver murmurando. Usted los va a ver con falta de fe cuando comenzaron a ver que no había agua para tomar. Y es que, hermanos, el milagro fue inmediato. Ellos vieron un milagro de manera inmediata, vieron cómo Moisés abrió el mar a través de la orden del Señor, cómo el Señor estaba haciendo todo eso, fue inmediato, pero la transformación no. Y es que algo que debemos nosotros pedir al Señor no es milagros instantáneos en nuestra vida, sino que transforme realmente nuestro corazón. Porque Israel vio, hermanos, cosas maravillosas que usted y yo no hemos visto. Que usted y yo no hemos visto. Aunque Jesús dice, bienaventurado el que no vio y creyó. Pero la Escritura me deja ver, hermanos, que de alguna manera alguien que está esperando un milagro, sí, el milagro de alguna manera sucede de manera inmediata, pero la transformación no. Porque la emoción, en su emoción ellos celebraron el milagro, celebraron, cantaron, le dieron gracias a Dios en ese momento, pero el carácter no estaba listo para el desierto. Porque a las primeras de que el Señor les pone la primera prueba, comienzan a decirle, Moisés, ¿estará Dios con nosotros, sí o no? Oiga, lo vieron con las 10 plagas, lo vieron cómo abrió el mar rojo, y todavía le preguntan que si estará Dios con él. Y eso fue constante en la vida de ellos. Una prueba que el Señor permitía, y una prueba que ellos empezaban a renegar y comenzaban a dudar de que Dios realmente los había sacado para bien. Su pensamiento es, Dios nos sacó de Egipto para morir aquí. Allá al menos teníamos ollas de cebolla, de caldo de cebolla. Decía. Hermanos, porque el milagro inmediato, Dios no está interesado en obrar milagros inmediatos en nuestra vida, que Él no tiene ningún problema en obrar un milagro en nuestra vida. Pero Dios sí está interesado en formar nuestro carácter. Un milagro puede cambiar tus circunstancias en un momento, pero solo el proceso cambia tu interior. Y Dios no quiere que seamos cristianos emocionales, sino realmente que Dios cambie nuestro interior. Porque es adentro de nosotros, hermanos, donde se encuentra el verdadero problema muchas veces de nuestra situación. Es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Dice el Señor. Engañoso más que todas las cosas. Es el corazón el que Dios está interesado en cambiar. Sí, el proceso forma el carácter. Dios usa el tiempo como una herramienta de formación. A veces creemos, ay Señor, ya han pasado tantos años, ya han pasado tantos meses,
Ya han pasado tantas semanas y ahí sí le vamos nosotros diciendo al Señor. Pero muchas veces el tiempo el Señor lo utiliza como una herramienta para formarte, para formarme a mí. Y lo vemos en la Escritura con la vida de José. Recibió un sueño, Dios le habló, Dios le dijo que tenía planes grandes para él a través de ese sueño. Pero no le dijo todo lo que iba a vivir. A Dios, a nosotros nos dijo el Señor que tiene moradas preparadas para nosotros y que Él ya fue a prepararlas y que nos está esperando. Ya nos dijo y nos dice en su palabra y nos gozamos con esa palabra de decir: ay, el Señor ya preparó un lugar para mí allá en el cielo. Sí, pero no nos dijo todo lo que teníamos que pasar en el camino. No nos dijo todas las experiencias malas que íbamos a vivir, todas las cosas que íbamos a pasar. No nos las dijo. Porque el Señor nos lleva en un proceso. Antes de que Dios cumpliera el propósito con José, José vivió traición. Fue vendido por sus hermanos por envidia. José fue vendido como esclavo. Fue vendido a Egipto. Fue acusado de manera falsa por la esposa de Potifar. Terminó en la prisión. Y yo creo que la palabra de Dios nos dice que él se mantuvo en cada una de esas situaciones. Él se mantuvo fiel al Señor. Hermanos, entre Génesis 37, que es donde empieza la historia de José, 37 al capítulo 41, 4 versículos, 4 capítulos, del 37 al 41. Usted se los avienta en unos minutos leyéndolo, pero esos 4 capítulos le duraron 15 años, si no más, en la vida de José. 15 años. 15 años ese proceso, que hoy usted en una sentada lo podemos leer de manera rápida, de manera instantánea. Pero en la vida de José fue un proceso, hermanos, largo, y Dios lo permitió. Dios lo permitió porque Dios estaba formando el carácter de quien Él había llamado para un trabajo específico. Porque usted imagínese si José hubiera llegado al trono sin un proceso. Quizás hubiera gobernado con orgullo, con prepotencia, con odio en su corazón. Y hermano, y alguien que está al frente con odio, con prepotencia, cuidado, cuidado. El Señor sabía para qué lo había escogido a José, pero también el Señor trató con él, y cada uno de esos procesos Dios lo llevó a aprender humildad, paciencia y dependencia de Dios. Hermanos, Dios está interesado más en ti que en tu problema. Está interesado en ti, en formar la humildad, la paciencia y la dependencia de Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la Escritura nos dice que van a venir días muy difíciles en la vida del cristiano, que muchos van a apostatar en contra su fe cuando comiencen a ver lo difícil. De pronto, cuando empiecen a ver que las cosas no nos emocionan tanto, o que las cosas no son como pensamos, hermanos, fácilmente podemos dejarlo todo. Dios nos prepara para la bendición. Miren, la promesa de Dios es verdad. Amén. ¿Cuántos creen que la promesa de Dios es verdad, de que el Señor fue a preparar lugar para nosotros? De que Él desea que donde Él está, estemos nosotros. Esa es una promesa real. Bueno, pues Dios nos está preparando
para alcanzar esa bendición. Nos está preparando a nosotros para poder sostener aquella bendición en nuestra vida. Miren, como un vaso que está roto no puede contener el agua. Un corazón que no es transformado no puede retener la bendición de Dios. Dios está trabajando en nosotros. Cada uno de nosotros, Dios ha estado ahí trabajando. En algún punto de nuestra vida estábamos rotos. Yo no sé si el único roto fui yo. Pero yo llegué roto ante la presencia de Dios. Yo llegué roto ante el alfarero. Yo llegué roto ante Él. Y Él es quien se ha encargado de empezar a tratar cada área de mi vida. Cada aspecto, puntualmente el Señor ha tratado en nuestra vida, enseñándonos humildad, enseñándonos paciencia, enseñándonos dependencia de Dios. Dios está trabajando en tu corazón. A través de cada proceso, Dios está formando tu corazón para que puedas retener lo que Dios te quiere dar. Porque Dios está más interesado en quién eres tú que en lo que recibes. Todo aquí, hablando terrenalmente, hermanos, no tiene valor más que lo que nos ayuda como utilidad para vivir. Pero en cuestiones de lo eterno no tiene valor. La vida eterna no la podemos comprar. La vida misma no la podemos comprar. Nuestro lugar en el cielo no lo podemos comprar. Nuestra salvación no la podemos comprar. Nada de lo que eternamente tiene valor, nada de las cosas que están aquí las podemos utilizar para ganarnos el cielo. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense bien, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos dice que hay cosecha. Esa es promesa. El que siembra, cosecha. Dios nos está diciendo que habrá cosecha, pero también la palabra de Dios nos dice que esa cosecha es a su tiempo. ¿Sí? Esto nos implica paciencia, saber que Dios sabe en qué momento vas a recibir esa bendición. Es a su tiempo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo. Implica paciencia, implica esperar, implica no te desesperes, implica confianza, implica: Señor, está bien, en tu tiempo, en tu tiempo. Y hay una parte que también dice al final: si no desmayamos. Y esto habla de perseverancia. Y la vida del cristiano es de perseverancia. El que persevere hasta el fin. No es, la vida cristiana no es para una semana, no es para un mes, no es para un año, no es para 2 años, es hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. El tiempo de Dios, hermanos, cuando Dios toma un tiempo, no es que Dios sea retrasado. Si Dios no te ha contestado, no es que Dios se ha retrasado, estás en formación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Mi oración no se ha retrasado, estoy en formación. No es que Dios ya la ha ignorado mi oración, estoy en ese proceso, estoy en la formación. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra en vosotros, Él la perfeccionará.
Dios está más comprometido con tu transformación que con tu comodidad. Sé que nos gusta estar cómodos. Sé que no nos gusta sentirnos angustiados, ansiosos, tristes, agobiados. ¿A ustedes sí les gusta sentirse bien así? ¿Verdad que no? No nos gusta sentir esas cosas. No nos gusta sentirnos ansiosos. No, a nadie. Porque Dios no está interesado en mi comodidad. Para José no fue nada cómodo estar en la cárcel. Para José no fue nada cómodo ser juzgado, tratado de manera injusta, vendido por quienes deberían de protegerlo porque era el menor, ¿verdad? Yo creo que no se sintió nada bien, pero Dios no está interesado en que nos sintamos bien. Él está interesado en formarnos en nuestro carácter, en nuestra vida, porque la emoción, hermanos, aunque es poderosa, es momentánea. La emoción, aunque es poderosa, es momentánea, lo que usted pueda sentir. Si usted se va a un retiro espiritual, a un encuentro, hermanos, puede ser que después de ese encuentro usted llegue con pasión y sienta encendido. O quizás al escuchar un mensaje que le conmueva su corazón y salga de aquí con un corazón conmovido. O recibe ese milagro de alguna manera que estaba esperando y provoque alegría en su vida. Pero la emoción por sí sola no garantiza permanencia. Yo he visto a muchos recibir milagros y no estar aquí. Porque el milagro no te garantiza permanencia. Pero el carácter sostiene tu llamado, sostiene tu propósito. Porque el carácter permanece cuando nadie te ve. Cuando no recibes de nadie un aplauso o un hermano échale ganas o hermano estoy contigo. Aun cuando no recibes eso, hermanos, quien ha sido formado en el carácter permanece sabiendo que Dios lo sostiene. Que Dios está allí aun cuando nadie ni siquiera le puede decir, hermano, estamos orando por ti, o le esté dando una palmadita. No, aquel que ha sido formado permanece aun cuando nadie le aplaude. Porque el carácter, hermanos, aquel que ha sido formado en el carácter obedece aun cuando nadie lo mira. Que a veces pasa, ¿no? No sé si en los trabajos usted ha visto que de pronto llega el encargado y se hacen como que están trabajando. Ay, están moviendo, están haciendo algo para que los vean, ¿sí? Pero nomás se va y ¿cómo le llaman? Puro coyotear. ¿Ah? Hacen como que trabajan, ¿sí? Hacen como que trabajan, pero no. Pero aquel que ha sido formado en su carácter, en su vida cristiana, no hace como que vive una vida cristiana. Vive esa vida cristiana, la vive en la iglesia y la vive fuera de la iglesia, la vive en el camino hacia su trabajo y la viven en su trabajo, hermanos. No hace como que vive una vida cristiana, la vive. La vive. Pero ¿cómo llegó ahí? Porque su carácter fue formado y entendió que él es cristiano dentro y fuera de la iglesia, en su casa también. Bueno, si uno de los mayores retos que tenemos nosotros, los cristianos, es nuestro testimonio en casa. Es el mayor reto que un cristiano puede tener, porque las expectativas son más altas. ¿Por qué? Porque ahí sí nos conocen bien. Si hay alguien que nos conoce bien, son nuestros hijos. Si hay alguien que puede decir, no, ese que está ahí predicando, no es. Ese hombre no es quien dice ser. Son nuestros hijos. Ellos son los que pueden dar testimonio quiénes somos realmente.
Ahí en la casa es realmente donde las expectativas de nuestro comportamiento no es aquí en la iglesia, hermanos, aquí no es en casa. Es ahí donde tenemos el compromiso de reflejar lo que realmente decimos aquí. Porque aquí podemos decir que Dios es mi todo, Él es mi todo aquí. Pero aquí, porque en la casa parece ser que no es el todo, ¿sí? Pero aquel que ha aprendido a ser formado en su carácter, confía en Dios aun cuando no entiende el porqué. Aun cuando no entiende por qué Dios permitió tal situación. ¿Por qué Dios permitió esto en tu vida? Y de pronto dices, ya he estado orando, he estado ayunando, he estado leyendo la palabra de Dios, me he estado congregando domingo tras domingo. ¿Y por qué me viene eso? Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué no decimos que estamos en las manos del alfarero? ¿Qué muchas veces lo cantamos? Estamos en las manos del alfarero y le decimos al Señor que nos moldee, que nos cambie, que nos transforme. Y habrá momentos en que Dios permita algo y no lo entiendas. Pero cuando tú ya entiendes y sabes que tu vida está siendo procesada por Dios, tú dices, Señor, no entiendo lo que pasa, pero sigo confiando en ti, Señor, que fuiste tú quien me llamó. Fuiste tú, Señor, quien me llamó. Porque mi emoción, hermano, puede hacer que yo venga un domingo a levantar mis manos con emoción. Un domingo. Y luego el resto venir. Como dice la alabanza, cansado del camino. Pero el carácter mantiene tus manos levantadas toda la vida. En medio del dolor, yo te invito a que levantes tus manos al Señor cuando no puedas. Cuando no entiendas, levantas tus manos al Señor y dile, Señor, no entiendo, pero sigo confiando en que tú tienes el control. Levanta tus manos todo el tiempo. Levanta tus manos. Llegó un momento que en nuestra vida llegó un proceso muy difícil, hablando pastoralmente. Y le decía al Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces el Señor en una visión me enseñó a un ejército con tambores. Y yo estaba quejándome. Y yo estaba quejándome, le estaba diciendo al Señor todo el cansancio, toda la dedicación, todo el tiempo. Y decía, Señor, no hay resultados. Porque déjeme decirles algo, como pastor, déjeme decirles una confesión como pastor. Si hay algo que a un pastor le desanima, es ver no bautismos en la iglesia. Pregúntele a cualquier pastor. Cuando no hay gente nueva, bautismos, empieza a afligirse el corazón del pastor. Hacíamos todo, hacíamos células, hacíamos encuentros, viajaba 3 horas para dar de estudios y nada. Y nada. Hasta llegué a pensar que me había equivocado de profesión. Y el Señor en ese sueño veía a un ejército con tambores. Y me decía el Señor que levantara bandera. Y yo le decía, Señor, ¿qué es eso de levantar bandera? Me decía, levanta tu bandera. Levanta tu bandera. Y solo esa palabra resonaba mientras el ejército tocaba. Levanta tu bandera, levanta tu bandera. Y le dije, Señor, no entiendo qué es levantar mi bandera. Y me dijo, ¿qué hace un ejército cuando conquista al otro?
no es llevar la bandera y ponerla como señal de conquista. Levántala, levántala. Y entonces el Señor comenzó a revelarme la palabra. Obviamente el Espíritu Santo de pronto viene a traerte palabra a tu mente, la palabra que tú leíste. Todo lo que pisare, le dijo el Señor a Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie. ¿Y sabe qué, hermano? En cada pueblito donde mi esposa es testiga, que cada pueblito que nos parábamos le decía: Señor, ¿tendrás un pueblo aquí? Y levantábamos las manos, hermano. Todavía no había gente en la congregación, era solamente que íbamos y nos parábamos y: Señor, ¿tendrás a alguien en este lugar? Llegamos a otro pueblito y lo mismo, le decía: Señor, ¿tenías a alguien en este lugar? ¿Habrá un pueblo para ti? Y al tiempo, cada uno de esos lugares, hermanos, el Señor comenzó a levantar un pueblo de cada uno de esos lugares, en las que yo le preguntaba a Dios: ¿habrá alguien aquí? Hermanos, Dios tiene, Dios conoce por qué te llamó, Dios conoce por qué te está llamando, Dios sabe a qué te llamó el Señor. Pero Dios se toma su tiempo para prepararlos. Después vimos la bendición del Señor: bautismos, 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 bautismos. Pero fue un proceso, fue un tiempo donde Dios estaba tratando conmigo. Hoy lo digo, gracias al Señor, no me da pena decirlo, porque realmente Dios nos lleva a humillarnos. A humillarnos. No sé si Dios te ha llevado a momentos donde te tengas que humillar, donde digas: Señor, mira, ¿por qué no encuentro trabajo? Aquí están mis manos, tú me las diste. Señor, me diste capacidad, me diste inteligencia, tú me la diste. Y no encontrar nada. Dios te lleva a humillarte y enseñarte para que no confíes en ti mismo y confíes en Él. Después de eso aprendimos y hemos seguido aprendiendo del Señor. Quiero decirte, hermano, que lo inmediato produce entusiasmo, pero el proceso produce estabilidad. Yo no sé si quieres ser un cristiano que viva emocionalmente o quieras ser un cristiano estable, que nada te mueva. Porque lo inmediato impresiona, pero el proceso agrada a Dios. Lo inmediato toca solamente nuestras áreas emocionales, pero el proceso toca el corazón. Quizás no estás viendo los resultados de tu oración, pero si no lo estás viendo, quiere decir que estás en el proceso. Estás exactamente donde necesitas estar. Porque Dios no nos llamó, dice la Escritura, el que comenzó la obra. Si hoy estamos aquí, no es por mí, es por aquel que un día me llamó. Tú estás aquí porque Él también te llamó. Estás donde debes estar, porque cuando el proceso termine, no solo habrás de recibir la bendición que Dios te prometió, sino que te habrás convertido en una persona diferente. La pregunta final no es: ¿cuándo llegará mi resultado? ¿Cuándo Dios me escuchará? ¿Cuándo? He esperado tanto. No, la pregunta es: ¿estaré dispuesto a permitirle a Dios que forme mi carácter mientras espero? Mientras espero.
mientras el Señor sabe el tiempo. ¿Estás dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesto a seguir confiando? Si no ven los resultados, ¿estás dispuesto a seguir avanzando? A seguir confiando que el Señor conoce tu corazón y sabe qué es lo que necesita. Yo te invito en esta tarde a que confíes en el Señor, porque dice su palabra que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Yo te invito en esta tarde, te pongas de pie.